participantes. Desactivo, Norberto, 2 minutitos del video, así termino el cigarrillo tranquilo. Y muy bien. Ahí doy entrada entonces a los participantes en el evento. Bien, le doy la bienvenida a los participantes que se van integrando. Les pido que esperemos unos minutos. Son ahora en Buenos Aires las 18:01, 18:05 aproximadamente, vamos a comenzar nuestro conversatorio. Les agradezco su participación, por supuesto, y su interés en los temas que vamos a tratar. Los expositores ya están conectados y están disponibles, entonces solo estamos gestionando el ingreso de los participantes para este conversatorio. Vamos a esperar apenas unos minutos y nos lanzamos entonces a comenzar nuestro evento. Ahí tenemos a algunos participantes que ya están mandando saludos. Tenemos a Israel Canales Cervantes, nos manda saludos desde Guadalajara. Hemos estado hablando con él hoy por WhatsApp, conversando algunas cosas. Y nos manda saludos Daniela Paza, desde Salta, Argentina. Salta es una provincia del norte del país, una provincia muy bonita, le dicen Salta la Linda. Entonces es un gusto contar con él. Mario Agustín Martínez Morales nos manda muchos saludos de Pénjamo, Guanajuato, una provincia con mucha violencia, pero sobre todo un estado bellísimo y una ciudad bellísima en México. Marta Moirón manda saludos desde La Paz, en Baja California Sur. Directamente ya los mexicanos compiten por ver qué lugar es más bonito, ¿no? Marta, muy bellísimo lugar, Baja California. Un saludo muy grande para vos hasta allá. Mauricio Javier Campos, entiendo, nuestro amigo de Tandil, aquí en Buenos Aires. Nos mandan saludos desde Misiones, en la República Argentina. Desde Puebla, en México, nos manda saludos Guadalupe. Seguimos recibiendo invitados para este evento. Ya en un par de minutos iniciamos, ¿no? Muchos saludos para Ángel Mamaní desde Humahuaca, aquí en Jujuy, en la República Argentina, desde la Quebrada, en nuestro norte argentino. Marisol Rodríguez Mesa nos manda saludos desde Tijuana, en México, en la frontera con Estados Unidos. A ver si conseguimos, si tenemos a alguien que nos mande saludos de Ciudad Juárez, y entonces completamos la frontera norte mexicana. Unos segundos más. Vamos a ver si tenemos algunos compañeros colombianos que nos acompañan. Muy bien, estamos a segundos de empezar. En este momento tenemos una gran cantidad de personas participando de nuestro evento. Comenzamos entonces este conversatorio. Mandamos saludos a nuestros últimos amigos que se han conectado desde La Banda en Santiago del Estero, desde el Chaco, desde Omaha en Estados Unidos, desde Gualeguay en Entre Ríos aquí en la República Argentina.
Otro saludo de Iván Lago desde Uruguay, Vanessa López desde Marcos Paz en la Argentina, Jorge Martínez desde aquí desde Buenos Aires, desde México Adilene Ordóñez, desde Manqué en la provincia de Buenos Aires Alejandro Abut, Maximiliano Álvarez nos manda saludos desde aquí, desde la Argentina. Comenzamos nuestro evento, luego nos actualizaremos con los saludos. Nuestro evento se denomina Modelos de Intervención Policial en América Latina. Nuestros dos organizadores son el Grupo Mundial de Policías, con el cual nuestro Centro de Estudio en Estrategia y Políticas Públicas viene trabajando hace un tiempo, y ambas entidades hemos organizado este conversatorio internacional denominado Modelos de Intervención Policial en América Latina. Nuestra intención y nuestro esfuerzo está enfocado en tratar, a partir de este evento y en otros eventos próximos, temáticas que tengan que ver con el trabajo policial, en virtud de dos grandes adjetivos o características importantes del trabajo policial. En primer lugar, su importancia, y en segundo lugar, el desmérito, la baja calidad o el desprestigio con el que son tratadas en general las fuerzas policiales en nuestros países. El trabajo policial en cualquier lugar del mundo, y lo que nos interesa en nuestra región latinoamericana, es un trabajo de suma importancia y será todavía de mayor importancia en el futuro próximo, en virtud de las complejidades que va a traer consigo la actividad criminal y la propia vida social en nuestras ciudades y en nuestros países. Y en segundo lugar, es importante tratar estos temas en virtud de la baja calidad o calificación con que algunos gobiernos e incluso ciertas partes de la ciudadanía tratan o se relacionan con el trabajo policial, basándose estos temores y estas desconfianzas sobre todo en desconocimiento de las capacidades, cualidades y complejidades del trabajo policial. Damos inicio entonces a nuestro conversatorio. Tenemos el orgullo, el placer y el honor de contar con expositores de Estados Unidos como James Sutton, al cual luego vamos a presentar. Diofanor Rodríguez Solano nos acompaña desde Colombia. Nos acompaña Cristian Garzón desde Ecuador y muy cerca de nosotros Nicolás Fernando Rabadán desde la República Argentina. Con él, con Nicolás Fernando Rabadán, vamos a dar inicio entonces a nuestro conversatorio. Será la primera exposición de este evento. Nicolás Fernando Rabadán es subcomisario retirado de la Policía de la provincia de Córdoba, aquí en la República Argentina. Es técnico superior en seguridad pública y técnico superior en búsqueda y localización de explosivos. Cuenta con una licenciatura en seguridad ciudadana, es maestro e instructor en negociación de crisis en la Unión Europea y cuenta con un diplomado en gestión de la seguridad y es coach internacional en negociación y gerenciamiento de crisis. En virtud de toda esta amplia, vasta y suficiente experiencia en temas de negociación de crisis, su ponencia entonces se va a referir a negociación en situaciones de crisis. Bienvenido, Nicolás, te damos 15 minutos para tu exposición. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Norberto, por la invitación, por organizar este evento conjuntamente con la Fundación y el grupo. Más que agradecido con los colegas expositores de Estados Unidos, de Ecuador y de Colombia. Realmente un honor compartir este panel con eximios profesionales como lo son ellos, y un agradecimiento especial a todos los participantes por sumarse a este conversatorio. Antes de entrar de lleno en lo que es una primera intervención en crisis, que es lo que vamos a ver en este conversatorio, puntualmente en lo que refiere a negociación, quiero plantear un tema que puede servir de reflexión, y creo que pasa mucho, no solamente en los países de América Latina, sino en todos los países del mundo, que refiere a lo que es la politización de todo lo que son fuerzas de seguridad pública y en menor medida quizás las Fuerzas Armadas. Esta politización que se está llevando a cabo, donde las instituciones están perdiendo su autonomía de decisión y dependen pura y exclusivamente de la política de turno, va siempre en desmedro de aquellos a quienes nos debemos, que no es otra que la sociedad en general.
entonces vemos que las instituciones, en su carácter de entidades autárquicas, van perdiendo ese nivel, como les decía, de decisión, y vemos personas que no tienen la profesionalidad o el conocimiento y que están ocupando cargos gerenciales a niveles, les estoy hablando, y pasa mucho acá, particularmente en la República Argentina, a niveles de secretarías de seguridad o de ministerios de seguridad, donde esos lugares o esos cargos deberían ser ocupados por profesionales de la seguridad que tuvieran una vasta experiencia para los distintos operativos, distintas capacitaciones, designación de recursos humanos y un largo etcétera. Yo creo que eso es algo no solo que está pasando en Argentina, sino que está pasando en muchísimos países del mundo, y que si no se plantea y no se soluciona en un mediano plazo, va a traer consecuencias serias para la seguridad de aquellos a quienes nos debemos, como les decía anteriormente, que es la sociedad en general. Lo dejo planteado quizás, Norberto, para hablarlo en un próximo conversatorio, para ir tratándolo a medida que se vaya pudiendo por estos medios. Dicho esto, que es a título personal, y por supuesto no refleja la opinión de ninguna de las instituciones involucradas, sino refleja la opinión particular mía y personal. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es en sí la exposición en el tema de negociación. ¿Se está escuchando bien, Norberto, no? Sí, se está escuchando bien. Perfecto. Vamos a plantear lo que es una primera intervención en situaciones de crisis. Para plantear primero lo que es una primera intervención en una situación de crisis, y para hablar de una negociación en crisis, vamos a hacer un pequeño paneo en lo que es en sí una negociación y de dónde viene la negociación. La negociación quizás es una de las disciplinas más antiguas que tiene el ser humano, dado que aunque no nos demos cuenta, estamos en un estado de negociación permanente. Yo siempre le pido a mis alumnos, cuando me toca ser de profesor, porque alumnos son toda la vida y profesores de vez en cuando. Cuando me toca ser profesor, siempre les pido que, por más que nos refiramos a la negociación en situaciones de crisis de seguridad, tengamos una perspectiva bien abierta de lo que es la negociación, porque de hecho la aplicamos constantemente, aunque no nos demos cuenta. Porque negociamos siempre, negociamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, negociamos con nuestros subalternos, con nuestros jefes, con nuestros pares, vivimos en un estado de negociación. La negociación en sí, como les decía, es antiquísima, proviene quizás desde cuando el ser humano toma conciencia completa de su raciocinio, empiezan los sistemas de negociación. Con la diferencia que en la antigüedad la negociación llevaba un canal, por así decirlo, negativo de negociación, donde se buscaba solucionar conflictos y donde se tenía una visualización, por así decirlo, de ganar-perder. O sea, alguien que ganaba, alguien que perdía a través de una negociación. Obviamente eso, con el avance de las ciencias modernas, con el avance de diferentes disciplinas, se fue nutriendo para que hoy tengamos un circuito positivo de la negociación, donde la realidad de la negociación hoy por hoy es ya sea el intercambio de entre las partes para lograr acuerdos provechosos para ambas partes, y obviamente en el camino se van cediendo, cada una de las partes va cediendo para lograr ese acuerdo que perdure en el tiempo. Eso, más o menos, para que se entienda bien, es lo que es una negociación. O sea, el circuito positivo significa ganar, ganar, donde todas las partes se encuentren satisfechas sus necesidades. Eso es para tener una idea. Después, obviamente, es mucho más profundo el tema, pero para por lo menos hacer un paneo para poder introducirnos en esa primera intervención. Luego tenemos que en la antigüedad se buscaba solucionar los conflictos y no el problema. Hoy lo que se busca a través de la negociación es solucionar los problemas. Ustedes me dirán cuál es la diferencia. Yo siempre lo explico de una forma muy práctica que les llega a todos. Acá en Argentina hay bolitas de juego, que en otros lugares se les dice canicas, las famosas canicas para jugar. Entonces nosotros podríamos identificar que cada canica que tenemos es un conflicto. Y el jarrón donde guardamos esas canicas es el problema. Entonces, los problemas generalmente van de la mano de varios conflictos internos. Hoy lo que buscamos es
precisamente no solucionar cada canica, sino solucionar ese jarrón, solucionar el problema. Para ponerlo más práctico, yo puedo encontrar un chico en la calle que tenga hambre y yo le puedo comprar quizás comida para ese día. Entonces le voy a estar solucionando el conflicto. El problema lo va a seguir teniendo. O le puedo comprar comida para 2 meses y el problema lo va a seguir teniendo. Entonces lo que tenemos que tratar es de solucionar el problema. El problema después veremos cuál será, ¿no? Puede ser que no tenga padre, puede ser que no tenga los medios económicos para adquirir. Y entonces esa persona con esa necesidad insatisfecha va a ser propensa, si no se soluciona el problema de fondo, a generar un conflicto y a generar una situación de crisis en algún momento de su vida. ¿Para qué? Para solucionar o para suplir esa necesidad. Les recomiendo a todos los participantes, después que lean, hay un trabajo muy profundo de 2 psicólogos de Estados Unidos, muy conocidos, como fueron Maslow y Herbert, los cuales plantearon un tema sobre las necesidades y la motivación de las personas, donde van a encontrar las famosas pirámides motivacionales o de necesidades. En definitiva, estos 2 eximios psicólogos decían o mencionaban que cada persona que tiene necesidades insatisfechas es muy propensa a generar una crisis para lograr restablecer su statu quo de las necesidades realizadas. Después les recomiendo leanlo porque es muy interesante. Eso para hacer un paneo de lo que es la negociación. Luego tenemos la crisis, porque van de la mano, porque estamos hablando de negociación y crisis. Crisis es un vocablo que proviene del griego krios, que los griegos lo tomaban como una separación, elección, juicio. ¿Por qué? Porque ellos veían que cada crisis era una oportunidad en realidad. De hecho, Albert Einstein, una de las mentes más prodigiosas que ha tenido el ser humano, decía, las mejores mentes nacen en los procesos de crisis. Entonces es algo que tenemos que aprovechar. Ya sea la negociación en crisis o la negociación en particular, obviamente que tiene ciertas condiciones para que se desarrolle. Una de las condiciones más importantes es que las partes tengan voluntad de negociar. Si no hay una voluntad de negociar, es imposible una negociación. Yo lo que veo y lo que siempre he criticado o he tratado de que se cambie, que las instituciones, ya sea de las fuerzas de seguridad pública, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad privada, yo creo que nunca debemos dejar la seguridad privada de lado, porque de hecho hoy, a nivel mundial, el crecimiento de la seguridad privada es exponencial, y de hecho están ocupando muchos sectores donde antes eran pura y exclusivamente de las fuerzas de seguridad pública, fuerzas policiales, ya sea a nivel federal, regional, estatal o local. Entonces, la seguridad privada también se tiene que sumar a todo lo que sean fuerzas de seguridad pública para hacer un trabajo mancomunado y coordinado en pos de la seguridad de todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que la seguridad, puntualmente, una crisis de seguridad, por así decirlo, si bien hay una definición que es quizá la más tomada, que es del FBI, donde nos dice que es quizás cuando se altera el normal desenvolvimiento de los hechos. ¿Qué va a requerir? Y va a requerir la actuación de equipos especiales para que esa crisis se resuelva aceptablemente. Entonces tenemos que es algo que altera, es imprevisible, altera el normal desenvolvimiento de los hechos. Y requiere la actuación de un equipo especial para que se resuelva. Y este es el punto que yo quiero hacerles mención, que yo siempre he criticado. Yo creo que los equipos especiales tienen que tener una formación particular, tienen que tener una especialización, porque son equipos especiales particulares. Pero todos aquellos que alguna vez ocupamos una posición de mando, una posición de gestión, siempre vamos a esos equipos especiales, a capacitarlos, a darles los medios, a hacer que cada vez sean mejores, lo cual es aplaudible realmente. Ahora nos olvidamos de un solo detalle. En cualquier intervención, esos equipos especiales nunca van a ser los que van a llegar primero. Por lo tanto, la formación primordial la tienen que tener el personal que va a llegar primero. ¿Que quiénes van a ser? Y va a ser el infante que tenemos en el sector, va a ser el guardia de seguridad quizá que está en un puesto, va a ser el patrullero que anda
haciendo la ronda, porque desde el momento de la suscitación de la crisis, desde y hasta que arriba el equipo especial, ese lapso de tiempo debe ser aprovechado para que la crisis se resuelva favorablemente. Si nosotros carecemos de la preparación de esos elementos, que son los elementos que deberían estar preparados no solamente a nivel de negociación y crisis, deberían estar preparados en tácticas, en estrategias, para que ellos puedan hacer su trabajo y contener una situación hasta que lleguen los equipos especializados. Que les vuelvo a insistir, desde y hasta es mucho tiempo. Y en una crisis el tiempo es fundamental cuando se mal aprovecha. Eso es algo que tenemos todos aquellos participantes que quizá hoy tengan una injerencia en sus lugares laborales. Acuérdense siempre que hay que preparar a los de abajo, porque esto es como la casa misma. Si los cimientos están mal, se va a caer toda la casa. Entonces siempre debemos preocuparnos por capacitar esos elementos. Puntualmente en lo que refiere a esa primera intervención. Esa primera intervención de crisis quizás sea la más importante y quizás sea la que defina cómo va a terminar una crisis. Entonces, ese elemento tiene que estar preparado mínimamente en conceptos básicos de qué hacer cuando se enfrenta una crisis. Yo particularmente, el mes pasado estuve dando un seminario para empresas de seguridad privada, en los cuales me manifestaban, yo cuando les planteo el tema de la primera intervención, para preparar los guardias de seguridad en una primera intervención, viene un gerente operacional de esa empresa y me dice que eso era tema policial, que eso era tema más policial, que... Entonces le explico, a ver, le digo, ustedes hoy están trabajando en lugares que antes eran exclusivamente policiales, o de guardias de seguridad de los funcionarios públicos. Hoy ustedes están trabajando, le digo, en espacios donde tienen 4.000, 5.000 personas, llámese un barrio privado, donde no hay policías. ¿Y qué vas a hacer, le digo, si hay una situación de crisis o una toma de rehenes porque hay un robo? Acá por lo menos se está viendo mucho en Córdoba el robo a los barrios privados. El robo tipo comando a barrios privados. ¿Qué va a pasar, le digo, cuando tengas una situación de crisis con toma de rehenes? Tu guardia legalmente tiene que actuar. Y no puede actuar desde un desconocimiento. Entonces, por eso le digo que tanto seguridad pública y seguridad privada, hoy por hoy tienen que actuar mancomunadamente y tienen que tener, si no bien la misma formación, pero sí por lo menos estar capacitados en lo básico para intervenir en ciertas situaciones. Puntualmente, hay un ABC que es del primer interventor en situaciones de crisis. El ABC es, llámeselo, bastante sencillo para cualquier persona que le toque afrontar una crisis, que nos puede tocar a todos, sinceramente, porque al ser, que dijimos anteriormente, que eran imprevisibles, nos puede tocar hasta en nuestro ámbito laboral, nos puede tocar en cualquier lado, es imprevisible. Por eso también otra de las recomendaciones, antes de entrar a ese primer interventor, aquellos que tengan personas a cargo, la persona obviamente hay que capacitarla, hay que guiarla, hay que indicarle, pero no se olviden que son personas. Hay que motivarlas, hay que escucharlas para evitar una crisis, precisamente. Yo por lo menos he sido de esa política laboral cuando me ha tocado conducir a recursos humanos. Volviendo al tema de la primera intervención, existe un ABC. El ABC para una primera intervención es bastante sencillo. El primer interventor es aquel que va a llegar como primero a una situación de crisis, llámese la que ustedes quieran, una toma de rehenes, un motín, hasta un secuestro extorsivo. Esa primera persona que se va a chocar con la crisis, en el caso de quizás lo que sea más factible que suceda, donde podemos encontrar una toma de rehenes por un asalto frustrado, donde puede haber un motín carcelario, tiene que tener parámetros en claro que son el ABC: contener, aislar y negociar. Por eso le digo lo importante de la capacitación de esos recursos humanos, y por ahí se los tiene muy de lado. Contener, ¿por qué? Lo peor que puede pasar en una crisis es que se disipe. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para contener? Y ese primer interventor tendrá que
acortar que la crisis no se salga de su lugar. Si hay una crisis de una toma de rehenes en una casa, y tiene que seguir en esa casa, no se me puede ir trasladando, disipando a las otras casas. Entonces, para eso tendrá que también tener ese recurso humano, un conocimiento del sector donde le toca, si hay puertas traseras, puertas delanteras, y cómo contener esa crisis. Todo esto hasta que lleguen, obviamente, los recursos especiales. ¿Estás hablando, Norberto? No te escucho nada, Norberto. Que se acaba el tiempo. Disculpa. Ah, bueno. Bueno, para ir redondeando un poco, contener. ¿Cómo vamos a contener que esa crisis no se salga del sector? Aislar. Cuando nos referimos a aislar, ¿qué vamos a hacer? Cualquier información de más de uno o de otro ámbito genera una ganancia al momento de la negociación. Entonces, aislar significa tratar de que esas personas, cortar los suministros de gas, luz, agua, ¿para qué? Para hacer la intercambiabilidad. Si no tenemos intercambiabilidad al momento de la negociación, no tenemos negociación. Si yo tengo un grupo de rehenes que tomaron una casa donde hay alimento para un año, tienen agua por un año, no se les puede cortar la luz, no se les puede cortar, y yo voy a entrar a negociar de acá a un año, porque ellos no van a necesitar nada de mí. Entonces, tenemos que tratar de lograr ese aislamiento para que ellos tengan necesidad, y que el único nexo sea el negociador, para poder entablar negociaciones. ¿Y por qué negociar, que es el último parámetro, digamos, del ABC del primer interventor? Porque tiene que tener conocimiento de negociación. No tiene que ir él a buscar la negociación, pero puede llegar un momento que alguien salga, alguno de los perpetradores salga y le diga, vos quién sos, yo quiero hablar, y tiene que saber. En la negociación esos son los 5 minutos de oro denominados, donde el perpetrador o el delincuente todavía no ha tomado conciencia de dónde está. Entonces lo puede la sangre, por así decirlo. Entonces, él va a decir cosas y va a expresar cosas en esos 5 minutos de oro, que luego, una vez que ya tomó conciencia de lo que se está enfrentando, ya tomó dimensión de la crisis que está generando, no lo va a volver a repetir y va a ser mucho más cauto a la hora de hablar, lo cual nos va a restregar información. Por último, este primer interventor, si no tiene la necesidad esa de ir a negociar, porque ya contuvo, ya está haciendo las tareas para aislar la crisis, se debe dedicar a recabar información de cómo fue, si alguien vio algo, todos los testigos que haya, si entraron 2, 4, qué edad, si entraron con armamento, todo lo que pueda recabar. ¿Para qué? Para cuando ya arribe el equipo especial, una vez que arribe el equipo de negociadores puntualmente, ya brinde toda esa información y ya el negociador vaya con otra perspectiva a encarar la crisis, porque ya va a contar con una información previa que es vital a la hora de la resolución. Lo dejamos ahí, Norberto, porque si no seguimos, pero hablando largo. Igualmente, yo lo que... Se nota claramente que da para mucho. Te consulto, Nicolás, aprovecho que estás ahí. El Grupo Mundial de Policía sí tiene capacitación, cursos en negociación de crisis, ¿no? Sí, yo soy uno de los instructores. Porque entonces sería útil para los compañeros que están escuchando o para los que sean sus conocidos y demás, tener acceso, información, o por lo menos en esta ocasión saber que el Grupo Mundial de Policías podría apoyar iniciativas o necesidades de capacitación en esta área, porque tal cual lo estás manifestando, yo honestamente creía y entendía que era un trabajo como de especialistas, pero nos estás informando que la negociación es un recurso que todo policía debe tener si está en trabajo operativo, ¿no? Por supuesto, porque es algo, es lo que te decía, Norberto. A ver, la formación especializada quizás, o la formación más de lleno, también para los equipos especializados, pero todo un recurso humano debe poseer conocimiento de negociación. Todo, todo, todo. Porque no sabemos en qué momento puede suscitar una crisis, pero no vayamos lejos, no vayamos a una crisis de una toma de rehenes, no vayamos a una crisis de un motín, vayamos a una crisis de un padre alcoholizado maltratando a sus hijos, vayamos a una crisis de pareja, que son crisis que uno las puede tomar muy tranquilamente, pero que pueden terminar
con pérdidas de vida, si no son abordadas correctamente. Muy bien, muy bien. Entonces tomamos nota del Grupo Mundial de Policías. Es importante también esto para nuestros participantes de México. En México está poniéndose o tiene que ponerse en vigencia el protocolo homologado de justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad para todos los municipios de México. Eso implica una exigencia para los policías municipales en México para capacitarse en negociación, resolución de conflictos interpersonales en el nivel que Nicolás nos menciona, el nivel interpersonal, doméstico, familiar, donde empiezan los problemas para que el policía que le toca lidiar con esto pueda aplacar y llevar la primera instancia a una situación de buen manejo, pacífica, arreglos, para no exigir y no demandar una participación ya más de fuerza física e intervención policial más estricta, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Gracias, muchas gracias, Nicolás. Por favor, la entera disposición, Norberto. Muy bien. Bueno, ahora con mucho gusto vamos a darle paso a Diofanor Rodríguez Lozano, que nos acompaña desde Colombia. Les presento a Diofanor, él es máster en ciberseguridad, cuenta con un certificado profesional en protección, también un certificado profesional en seguridad física y profesional certificado en investigaciones. Es auditor interno de ASIS Internacional, miembro del Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad, cuenta con una experiencia de 24 años en seguridad privada, seguridad empresarial, seguridad en los procesos administrativos, análisis de riesgo, manejo de personal. Cuenta con amplios estudios de seguridad de instalaciones y de personas, con estudios de seguridad y confiabilidad para la selección de personal. Es consultor en seguridad física por la Universidad Tecnológica de Bolívar, es profesor en la Escuela de Inteligencia Militar Charly Solano en Colombia, en la Cátedra de Principios de la Administración de Seguridad y también en la Cátedra de Análisis de Riesgos, Seguridad Física y Seguridad Integral. La ponencia que nos ofrece ahora Diofanor Rodríguez Lozano es los elementos de investigaciones antinarcóticos exitosas, cooperación, colaboración, coordinación e inteligencia. Así con gusto te escuchamos, querido Diofanor, en 15 minutos tu exposición. El audio. Okay, muy bien. Muy formal. Gracias a todos, gracias Norberto, a todos los colegas que están hoy en el panel. Digamos que la intervención mía va a estar más enfocada a todo lo que tiene que ver con la modernidad del delito y cómo hemos tenido que cambiar a partir de esa modernidad del delito en nuevas estrategias que nos llevan a combatir delitos como narcotráfico, terrorismo y algunas convergencias entre terrorismo y ciberterrorismo. No sé si me puedas compartir un momentico la pantalla. Ahí va. Un segundo, por favor. Ahí la están viendo, ¿cierto? Ahí, a ver, ahí se ve bien, Diofanor. Listo. Vamos a ver si la puedo poner completa. Ok, entonces vamos a mirar el tema del delito y el uso de las tecnologías a partir de ahí. Digamos que para efectos nuestros y efectos de poder hacer esto de una forma rápida en aras del tiempo, digamos que la agenda está compuesta por una introducción, unos antecedentes, unos delitos informáticos y una convergencia entre terrorismo, ciber y narcotráfico en la web. Y ahí vamos a empezar a mirar varias cosas, ¿no? Yo creo que de las cosas interesantes acá es que la delincuencia y el terrorismo pues ya han venido creciendo en esto y las estrategias y las tácticas policiales ahora están más enmarcadas en temas de cómo patrullamos desde el punto de vista de la policía, cómo se patrulla la red, cómo se patrulla las conexiones, cómo se patrulla el social media, cómo se trabaja esa parte. Entonces, el delito es un tema que con mucha facilidad, digamos que se adapta. Tienen que estar a la vanguardia, obviamente, con respecto a todo lo que tiene que ver con tecnología, han venido mutando muy bien
ya que las mismas le van a ayudar a salirse, a eludir la justicia y a cumplir pues sus nefastos propósitos, que es hacer daño a una sociedad, que es causar ese daño a la sociedad, donde ellos se lucran, donde la economía ilegal se forma a partir del criterio de cuánto yo puedo poner de mercancía de contrabando, de cuánto yo puedo poner droga, de cuánto puedo poner en el comercio de armas y explosivos, en cuánto yo puedo poner en el tema de tratas de blancas y toda esa mano de economías ilegales conexas con el tema del narcotráfico, porque están ahí, están amarradas. Entonces, me gusta esta frase y con esta ya vamos a empezar a caminar un poquito en lo que tengo para hoy, y es que es de Ban Ki-moon y es una frase que me gusta mucho y dice que el Internet es un excelente ejemplo de cómo los terroristas pueden actuar de manera verdaderamente transnacional. Y la respuesta a ello es que los estados deben pensar y funcionar de manera igualmente transnacional. Entonces, ya no solamente tenemos unos elementos y unos delitos locales, sino que por el contrario, como policías debemos revisar unos delitos que se pueden generar en otros países, pero que afectan directamente la seguridad del Estado y que afectan directamente la seguridad del ciudadano de a pie. Entonces, es parte de ese escenario el que vamos a tratar de mirar. Dicho sea de paso, y ese es un tema bien interesante en este escenario, y es que muchas de las cosas que nosotros hemos venido trabajando están enmarcadas no desde ahorita, o sea, esto no empezó ayer, no se creó ayer, no es un tema nuevo. Lo que pasa es que sí se han mejorado temas de conectividad, sí se han mejorado temas de multiplicar las herramientas que tenemos. Entonces, ¿por qué? Porque si uno mira los antecedentes, esto inicia en la década del 80, donde el Internet ya estaba mostrando que va a ser y que es un medio de comunicación sumamente dinámico, que se adapta, que todos los días está creciendo, ya vamos para 5G, y ahí también van a existir otro poco de vulnerabilidades y un poco de elementos interesantes para poder llevar. Entonces, y que aquí hay una cosa interesante dentro de estos antecedentes. ¿Cuál es y qué es lo más importante? Lo primero es decir que esta tecnología ya le llega a todo el mundo. Y en temas como en este momento que estamos en pandemia, donde el trabajo en casa, donde la mayoría de cosas es interconectividad, pues ha abierto una brecha bien interesante para poder interactuar con el delincuente en varios escenarios que ya más adelante tocaré un poquito tangencialmente, sé que es de más profundidad, pero bueno, la idea es poder contar un poquito más sobre este tema. Entonces aquí hay cosas interesantes. Otra cosa interesante aquí es que uno puede trabajar muchas cosas de anonimato y unas cosas de rapidez y eficacia. Lo otro es que la tecnología es uno de los factores estratégicos que obviamente llevan a las organizaciones, tanto buenas como malas o delictivas, y a sus seguidores o a sus partidarios o a quienes trabajan en ello, a hacer un mayor uso de herramientas que antes no teníamos. ¿Para qué me sirven esas herramientas? Para reclutar, y entonces aquí yo puedo reclutar para el tema de trata de blancas a jóvenes incautas que ofreciéndoles un empleo para temas de modelaje en otros países son llevadas y comercializadas. Está ese reclutamiento, pero también está el reclutamiento que hacen para temas de narcotráfico y el tema de terrorismo, y está aquí. Pero hay otro elemento y es la incitación. Y esa incitación es bien importante, sobre todo cuando se mira en social media. Si uno mira a finales del año pasado, toda América Latina estuvo exponencialmente amarrada a un sinnúmero de marchas, de protestas a nivel América Latina. Chile, Colombia, Ecuador, ¿cierto? Estados Unidos en algún momento con algunas, y el mundo estuvo amarrado a eso. ¿Cómo se concentraban y cómo se hacía? A través de redes. Por eso es que la policía moderna va a tener que saber cómo vamos a patrullar ese escenario. Otro elemento acá tiene que ver con el crimen y ahora ciberdependiente. ¿Por qué es importante el tema de que el crimen sea ciberdependiente? Bueno, porque todos los delitos que se hagan a través de la red van a generar dependencia. Si usted se da cuenta, los juegos, que es lo que
los jóvenes hacen constantemente, generan unas adicciones. Y eso pasa aquí, en este crimen ciberdependiente, porque es la forma de engancharlo. Todo se mueve a través de la red. Y la red me sirve para eso. Entonces, el delito ciberdependiente se puede definir como cualquier delito que solo se puede cometer usando computadoras, ya sean redes de computadoras u otras formas de tecnología de comunicación o de información de las TI. Dicho eso, pues el uso del Internet como herramienta de amenaza e instigación a delinquir, pues es muy fácil. ¿Y por qué? Porque le está llegando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo ya, los mecanismos con que me puedo interactuar con los demás son muy fáciles. Ya la barrera no es el idioma, porque si usted se da cuenta, hay páginas que ya traducen totalmente lo que me envían y yo lo puedo revisar en el idioma nativo mío. Pero esa interconectividad a través del mundo me va a llevar a eso, a que personas inescrupulosas pues promuevan el mal uso del Internet, dando cabida a todo lo que tiene que ver con delitos de comportamientos indebidos como el ciberbullying, en todas las formas, ya sean burlas, ridiculaciones, intimidación, amenazas, extorsiones, con un tema que se llama sextorsión, que es empezamos a poner imágenes íntimas en nuestros celulares que después terminan en manos de un victimario y afectando a una víctima, y obviamente también todo el tema de suplantación. Y aquí viene un tema interesante, la convergencia entre el ciber y el terrorismo. Antes el terrorismo era con una persona, iba, lo hacías, bueno, todo ese tema, y tenía que, generalmente teníamos un patrón definido, tiene que pertenecer a ciertas partes del mundo y ese tipo de cosas. Ahora ya no es así, por esto, porque ya yo puedo hacer que los demás hagan el trabajo por mí en cualquier parte del mundo y hagan más daño del que me podían hacer antes a través de la red, en ataques a infraestructuras críticas, en ataques a pozos petroleros que generan demasiado daño e impacto, inclusive aviones y vehículos que pueden ser atacados en algún momento. Entonces, aquí hay un tema de profesionalización y obviamente la sofisticación de los nuevos carteles, por lo menos para hablar de narcotráfico, y aquí voy a hablar de varias cosas. Primero, el caso Colombia, que no es que sea el caso exitoso, pero sí ha venido teniendo una lucha frontal donde hemos tenido que poner los muertos, donde hemos tenido que estar variando las estrategias para atacarlos, y ahora nos hemos dado cuenta que se está llevando al movimiento social a que defienda conductas ilícitas que van en contravía de la seguridad ciudadana. Y obviamente, pues, en términos de profesionales y administrativos, han logrado entender el modo organizacional de mejor manera, o sea, ya no actúan como los conocíamos antes, sino que tienen células para poder actuar. El otro es que el crimen de las drogas se volteó a la operación doméstica, entonces ahí hay una sustitución y reemplazo en rutas internacionales y todo ese tema, y más allá las alianzas entre carteles como el de Sinaloa, como los carteles mexicanos que han venido también permeando toda América Latina en esa búsqueda de poder tener poder y poder explotar de mejor manera su negocio. Aquí es donde arrancan dos conceptos interesantes, delitos y deep web. Y cuando yo hablo de delitos y deep web, pues estoy hablando de varias cosas interesantes. Primero, que la deep web ya no es como todo el mundo dice, esa red desconocida que todo el mundo ha ido. Aquí hay tres elementos interesantes. Primero, la red superficial, que es donde encontramos el 5% de lo que vemos en Internet a través de indexar, que es lo que hacen los buscadores tradicionales como Google, Yahoo, Bing. Indexan con unas cosas que se llaman las arañas para saber cuáles son sus patrones de búsqueda. Pero está la Deep Web, que es una parte más hacia abajo donde vamos a encontrar mucha más información, solamente que tenemos que utilizar diferentes tipos de navegadores. Entre ellos está Tor, que es el más conocido, pero que hace 2 días le descubrieron varias fallas de seguridad donde puedes quedar expuesto, pero también hay otros más, no solamente Tor. Y más abajo está la Darknet, que es otro elemento más de búsqueda de información. Entonces, si uno mira en solamente para hablar de Deep Web, los carteles de Sinaloa vendían droga en Europa a través de la Deep Web y ponían la droga a través de Deep Web. Lo otro es que en la Deep Web yo puedo encontrar lo que quiera, desde una tarjeta de crédito, un celular y hasta droga. Como usted quiera delinquir, lo puede ver ahí en la Deep Web. Ahora, la delincuencia y el terrorismo llenan de contenidos la Deep Web, porque en la medida en que se cae un elemento, van a montar muchos más, porque ya saben cómo hacerlo. Están reclutando jóvenes con experiencia en informática, hackers que puedan hacer esto, y les pagan un poconón de dinero.
Por eso el patrullar la red es importante. Esta es una noticia de Estados Unidos del 2013 y la traigo porque aquí hay un elemento interesante. Aquí se cae la primera red en la Deep Web que le generaba 2.8 millones de dólares en lavado de activos a los carteles. ¿Y por qué es importante? Porque el Internet facilita el tráfico de drogas, realmente lo hace. Por eso es importante que las policías modernas tengan ciberpolicía, que patrullen normalmente ese tema, que tengan expertos en temas de Blue Team, en temas de Red Team, en temas de cómo nosotros podemos defendernos y cómo nos van a ayudar a defendernos. Y aquí el papel potencial del Internet, la facilitación del comercio de drogas, pues primero ha ganado un elemento masivo con el ascenso y la caída de Skid Row. Fue la primera red que cogió el FBI en 2013, el primer gran mercado en línea de productos ilegales en la web oculta, y después de eso, pues el FBI derriba eso en octubre del 2013 y luego fueron semanas para que volvieran a salir muchos más. Entonces aquí hay varias cosas, hay estrategias. ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, una de ellas, pues para mí son 4, pueden ser muchísimas más, pero hay 4 importantes para empezar a trabajar. La primera tiene que ver con las técnicas de investigación tradicionales aplicadas obviamente en temas de la web con un concepto que se llama OSINT, investigación o inteligencia a través de las fuentes abiertas, y es empezar a entender cómo a través de una foto y todos los megadatos que tiene la foto yo puedo identificar dónde fue tomada, la hora que fue tomada, la cámara o el Android con que fue tomada, y adicional a eso cómo me puede ayudar la geolocalización, cómo me puede ayudar un solo nombre a poder establecer correos y redes. Lo otro es la detección de intersección postal, así como lo hacíamos en la parte normal. Yo puedo intersectar los correos y desencriptarlos porque ahora se utiliza mucho la encriptación, pero puedo hacer elementos que me permitan llegar a ese punto. El tercero es la detección en línea y la interrupción en línea de esos sitios, tumbándolos y sacándolos del mercado. Y otro elemento importante que no puedo dar de lado es la cooperación. La cooperación que tiene que haber entre los estados y entre América Latina para poder desmontar ese tipo de redes que afectan directamente la seguridad. El futuro del cibercrimen, pues todo está amarrado a varias cosas, pero empecemos diciendo que a partir de temas como cuáles, como la Deep Web tal vez, y el Internet, pues sale el Internet de las cosas. Ahora todo está interconectado y ya desde una electrodoméstico podría hacer un ataque. Ahora está el tema de los wearables. ¿Por qué es importante ese tema? Porque son las cosas que tenemos todo el tiempo. En las zapatillas para medir el tiempo, en los relojes para poder medir los tiempos que hacemos de recorridos haciendo deporte, pero también tienen GPS, están amarrados a eso. Los Jazzware, que son cuando se conecta el equipo a los elementos digitales, a cosas que en algún momento pueden ser inseguras y obviamente utilizan software maliciosos que van a intentar tomar el control de esos dispositivos o objetivos que ellos tienen, ¿no? Y por último, pues el malware que conocemos junto con ransomware que dicho sea de paso secuestra y cobra en bitcoins y todo el tema de bitcoins y redes que pueden estar ahí. Digamos que dentro de ese escenario hay muchos elementos interesantes que podemos ver y qué estrategias hay, pero dentro del concepto de lo que hace la policía es poder hacer ciberpatrullajes, poder determinar cuáles son los incidentes que más se presentan para la sociedad. Ahí van a encontrar fraudes, van a encontrar extorsión, van a encontrar todo lo que tiene que ver con venta de tarjetas de crédito, temas como credenciales de Netflix para que se las venden por mucho tiempo. Todo eso son delitos que a futuro la policía va a tener que arreglar. Frente a ese tema, pues aquí hay unas referencias de lo que he contado hasta ahorita. Esto es un tema bastante extenso. Espero haber podido copar en este tiempo el espacio adecuadamente y que haya quedado por lo menos alguna enseñanza dentro de los elementos interesantes que podemos tener como estrategia. Así que les agradezco inmensamente el tiempo. Muy bien, Biofanor, una exactitud del tiempo asombrosa. Muchas gracias. Si podés salir del compartir pantalla. Inmediatamente, señor. En el transcurso de tu exposición hubo algunas reflexiones que nos llegaron por chat. En virtud de la experiencia de nuestros participantes,
no hay como preguntas, pero sí algunas reflexiones que cuando terminen las intervenciones de nuestros ponentes, les voy a solicitar que amplíen sobre algunos temas que nuestros participantes plantean como afirmaciones en virtud de su conocimiento y su experiencia, ¿no? Gracias, Diofanor. Pasamos entonces a la exposición de nuestro tercer ponente, Cristian Alejandro Garzón Muñoz, de Ecuador. Él cuenta con una reciente formación del Cuerpo de Comando de la Policía Francesa, realizada en la Escuela Nacional Superior de Policía en París. También tiene ya realizado un curso de enseñanza superior para oficiales en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil de Madrid, en España, una titulación como magíster en la Maestría en Seguridad y Defensa en el Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales en Ecuador, donde tuve el gusto y el honor de conocerlo, un diplomado en Investigación Criminal por la Universidad Complutense de Madrid, un diplomado en Cuestiones Actuales de la Criminología por la Universidad de Salamanca en España, y también es abogado de profesión. Así que, con mucho gusto, Cristian, escuchamos tu exposición sobre el tema desafíos de los cuerpos policiales latinoamericanos durante la pandemia y en la post-pandemia. Adelante, con mucho gusto, Cristian. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes con todo. Primero agradecerles por la participación, por estar juntos siempre en los espacios de que gente interesada en temas de seguridad, policías y expolicías que están viviendo y han vivido experiencias en estas áreas. Es bueno tener estos espacios para compartir ideas, para ampliarlas y para tener espacios de reflexión que muchas veces son limitados por los trabajos, por las situaciones profesionales. Me gustaría, Norberto, si me lo permites, compartir una pequeña presentación que la tenía preparada, bastante corta, para hablar sobre este tema, ¿no? Ya que la temática era un poco el tema de el tema de los modelos de policía. Me pareció apropiado ver cuáles son los desafíos que tenemos los policías latinoamericanos en el contexto de la pandemia y de la pospandemia. Entonces, si me permites, Norberto, estoy tratando de compartir. Sí, está habilitada la opción de compartir pantalla, así que podría ser. Uh-huh. Ahí se ve bien. Perfecto, ¿se ve? Sí, sí, muy bien. Perfecto. Entonces, para iniciar esta pequeña exposición, quería poner primero en contexto cuál es la realidad que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Pese a que tenemos una división geográfica por todos conocida, hay cuestiones que no son comunes a todas las sociedades latinoamericanas, a todos los países, y que prácticamente todos los conocemos, pero esta es la génesis de muchos de los problemas que tenemos que afrontar como sociedades, y en particular como policías. Tenemos el temas sociales, ¿no? Venimos de países con contextos de desigualdad social bastante marcados. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo decía que en el 10% de la población latinoamericana se concentra toda su riqueza. Tenemos un componente humano bastante heterogéneo, donde sobre todo las poblaciones afrodescendientes e indígenas tienen todavía marcados desarraigos a los modelos estatales actuales. Tenemos un fenómeno bastante complejo de urbanización de lo urbano y lo rural, y justamente el año anterior analizábamos en una exposición que tuve en la Academia Francesa los dos mundos que ellos encuentran en Latinoamérica, ¿no? Un mundo urbano bastante cercano al modelo eurocentrista occidental, pero tenemos otro mundo bastante diferente, un mundo rural con bastantes carencias, ¿no? Que provocan fenómenos de migración internos en nuestros propios países, de lo rural al urbano, y generan una urbanización bastante acelerada, que no puede ser suplida por las instituciones, y van dejando espacios en territorios que
por lo general son cubiertos por las fuerzas del orden, más allá de otra institucionalidad, ¿no? Sociedades con altas tasas de desempleo. Igualmente se señalaba que a finales del año 19 teníamos 41 millones de desempleados, un fenómeno de los NINES que se analizaba socialmente también, de personas que no estudian, que no trabajan y que justamente están en edades productivas, y que luego de esta pandemia y pospandemia se van a agudizar más, ¿no? Altos niveles de informalidad con tasas del 60 al 70% de trabajos informales, no regulares, que gente se busca la vida de la forma que puedan, y en el que van convergiendo fenómenos de informalidad, de criminalidad, y en donde los matices entre lo formal y lo informal y lo ilegal son bastante tenues. Hay una débil presencia estatal en los territorios, que es lo que hablábamos como complemento de lo urbano y lo rural, y hay una baja inversión en prevención y seguridad, ¿no? Si bien en un estudio de la CEPAL se señala que en Latinoamérica se invierte casi 2 veces más en seguridad en relación a sus productos internos brutos que en Europa, lo cierto es que esa inversión es orientada a paliar las consecuencias no previstas en temas de prevención y de seguridad. Entonces, una lógica también de cómo debemos invertir mejor en seguridad, y esto es una demanda que luego de la pandemia y durante esta pandemia van a ser bastante más vigentes, ¿no? Y es un continente también marcado por el tema de violencia. Es una región donde el 37% de los homicidios del mundo están presentes en nuestros países, con tan solo el 8% de la población. Es una región bastante interesante para analizar en los fenómenos sociales, en los fenómenos criminales y en los fenómenos de violencia. En este contexto es vital que los cuerpos policiales van a tener un rol destacado, ¿no? A través de la ejecución de las políticas públicas que se vayan generando en los países, pero también en el contexto particular que se está dando ahí, ¿no? Entonces vamos a ver que los objetivos policiales de manera general son los mismos, ¿no? Los he tratado de hacer con un reduccionismo bastante amplio en 2 ejes de trabajo, básicamente el orden público y la seguridad ciudadana, en el cual vamos a ver el tema de, en el orden público tenemos como misión el garantizar el normal funcionamiento de las instituciones, generar una garantía para que la población pueda gozar de sus libertades, sus derechos, y mantener un status quo de los principios socialmente acordados, ¿no? Y en la parte de la seguridad ciudadana, lo básico que tenemos todos los policías, ¿no? Asegurar el relativo control de los índices de violencia y de delincuencia en nuestros países. En este contexto, como Latinoamérica, he centrado tres desafíos puntuales que los tenemos presentes todos los países y que están sujetos a discusión, ¿no? El primero es el primero, que está ligado al tema del crimen organizado, en donde primero tenemos una carencia de pensamiento crítico, mucho el tema de análisis sobre el crimen organizado, las estructuras criminales, son adaptaciones que las hemos tenido de estudios que se han realizado en otros países, y ha habido muy poca producción en el contexto latinoamericano. Entonces hay una adaptación en que quedan vacíos sobre nuestra realidad regional, en el que quedan espacios de análisis, sobre todo los fenómenos sociales que están detrás de estos problemas criminales, ¿no? Señalado uno de ellos bastante destacado, el tema de las pandillas, ¿no? Cómo este fenómeno social de desarraigos familiares, sociales, convergen luego en estructuras criminales y luego van generando fenómenos de criminalidad, de violencia que están presentes en la región. Por otro lado, tenemos un problema de flujo de armas
que esto va ligado a lo que hablábamos anteriormente, ¿no? A los problemas de violencia, sin que en nuestros países haya producciones establecidas, ¿no? De armamento. La mayoría de armamento que viene a nuestros países están generando violencia, vienen del exterior, pero sin embargo tenemos una amplia disponibilidad de este armamento, de estos flujos de armas, y como contraparte tenemos unas debilidades en la trazabilidad. No sabemos cómo dar seguimiento a la génesis de estas armas, cuáles han sido los usuarios y qué fin están teniendo dentro del contexto social. Si cumplen el fin social para el que fueron autorizados en los países o si más bien están siendo focos de violencia. Y un tercer elemento como desafío es el tema de impunidad, ¿no? Tenemos que el 80% de los asesinatos quedan impunes en la región, y que el 90% de los delitos comunes no tienen una persecución investigativa. Es decir, estamos viendo que en delitos tan graves como los delitos contra la vida, hay una fuerte y marcada brecha de impunidad, pero también en los delitos comunes, ¿no? Es decir, los delitos de masa que socialmente deben ser atendidos para la satisfacción del ciudadano común, muchas veces dejan unas brechas bastante marcadas. En este contexto nos vemos con la coyuntura actual, ¿no? Una coyuntura del COVID-19 en el que nos topamos con cuatro variables que las puse ahí, ¿no? Sistemas sanitarios que son desbordados y excluyentes. Ningún país, por más capacidades que las tenga, ha podido hacer frente a esta pandemia sanitaria. Y América Latina, hoy epicentro de la pandemia, mucho menos, ¿no? Eso ha puesto a la población, sobre todo a la más vulnerable, en una situación de especial vulnerabilidad. Luego, por otro lado, tenemos el tema del comercio, ¿no? Somos una región bastante dependiente de las coyunturas geopolíticas, de los temas comerciales exteriores, y hemos visto que como todos los países en un informe de la Organización Mundial del Comercio han adoptado en mayor o menor medidas medidas de restricción comercial. Entonces, nuestros países que en gran medida dependen del comercio de base, van a ser afectados. Y esto va a afectar, lógicamente, la parte económica, ¿no? Muchos países se han puesto en una lógica de economía de guerra con una reorganización económica mundial que es bastante compleja y que por más análisis que se hagan, nos queda bastante incierta. Y también se ha puesto en cuestionamiento el tema de la globalización. Ha habido países que han hablado, que han puesto en entredicho los temas del multilateralismo, cuáles van a ser los nuevos centros de producción, temas de buscar nuevas autarquías regionales para no depender de países, y en ese contexto nuestra región es bastante vulnerable. En estas circunstancias vemos que aquí la palabra clave que tenemos para esta coyuntura es el tema de adaptación. El tema de adaptación que todos lo estamos viviendo, y las instituciones policiales sin duda alguna no son la excepción a esto, en que tenemos que estar sujetos a una realidad cambiante y desconocida, en que tenemos que cambiar las relaciones policiales tienen que ser ajustadas en algunos ámbitos, ¿no? En cómo nos relacionamos entre policías, cómo nos relacionamos con la ciudadanía, cómo nos relacionamos con los entes de gobierno y cómo nos relacionamos coyunturalmente en esta crisis sanitaria con los sistemas de salud. Es un contexto económico bastante complejo, por lo que las capacidades de esta coyuntura deben ser bastante orientadas. Es aquí que entra el tema de pensamiento, por eso la importancia de estos espacios en el que deben ponerse de manifiesto cuáles son las necesidades, cómo orientar estas capacidades para el mayor beneficio posible. Y luego otro tema, el tema de planificación, que le vamos a profundizar antes, ¿no? Cómo asumir estos nuevos roles y cómo adaptar los roles que tradicionalmente tenemos. Es decir, una lógica de
de planificación coyuntural para la pandemia y la pospandemia, pero una lógica de planificación en las misionalidades que no son propias como policías. Entonces había puesto yo que el policía va a actuar como un interfaz, ¿no? Un interfaz que va a servir para aplicar las medidas coyunturales que los organismos de gobierno las vayan a realizar y que van a ser diversas de acuerdo a la evolución de la pandemia. En un país como el Ecuador, que es bastante pequeño en comparación con la geografía de América Latina, y que fuimos tocados, que no es una cuestión menor, fuimos tocados en primera instancia por el tema de la pandemia. Se ha visto cómo las ciudades van teniendo una evolución diferente en el tema de la pandemia. Entonces, la aplicación de las medidas que van generando las autoridades son diferenciadas para cada territorio. Tuvimos una lógica de semaforización para dar mayores o menores libertades, mayores o menores restricciones a la población, y que está focalizada a cómo evoluciona la pandemia en cada territorio. Además de esto, actuamos con una interfaz en una cuestión coyuntural que es el aseguramiento y protección de los centros de salud. Es para todos conocido que ante un desbordamiento de salud, la demanda de familiares, las necesidades por acudir a estos sistemas que señalaban que están a veces restringidos por las capacidades, los temas de seguridad a veces desbordan, y es una tarea policial coyunturalmente colaborar en estos centros, ¿no? Un tema de control de aglomeraciones que es diferenciado, no solo en los temas de protesta social que se han ejecutado y se han venido realizando en diferentes países, pero también en el tema diferenciado de cómo permite el Estado la aglomeración de personas, ¿no? En temas de aglomeraciones nosotros teníamos restricciones de hasta 10 personas, iban evolucionando 25 personas, 50 personas, y va evolucionando de acuerdo a cómo la pandemia se presenta en cada territorio, ¿no? Un tema bastante importante también es esa interfaz con el manejo ligado a las muertes en pandemia. Y esto es bastante importante, ¿no? Aquí tenemos cuestiones críticas. Con capacidades instaladas que son limitadas, el manejo de muertes se vuelve crítico, no solo por el desborde, por el exceso de muertes que se presentan en la pandemia, sino también porque se presentan muchas cuestiones, las capacidades instaladas, pero también los medios, los miedos que existen en el personal, ¿no? Hacer frente a un enemigo, a una amenaza desconocida como fue este tema viral, es una cosa bastante nueva para los policías, y ellos tienen que saber enfrentarla. Luego tenemos el tema de la protección de las cadenas de suministros. Cómo asegurar las cadenas de suministros para que lleguen los abastos, medicinas a toda la población sin que se genere caos, ¿no? El mantener informada coyunturalmente a la ciudadanía, el manejar los riesgos de pacientes. Se te acaba el tiempo, Cristian. Ya, y el apoyo a los servicios sanitarios. Entonces me voy a centrar rápidamente en lo que les decía, ¿no? 2 ejes de planificación. Una planificación regular a nuestras misiones de policías, adaptada a las realidades, enfocada a las misiones de policías y orientada a las metas que teníamos antes de la pandemia. Pero también una misión ligada a la planificación coyuntural, ligada a esta es una planificación que debe ser realizada en consenso con todos los actores externos que participan en el tema de la pandemia, en los modelos de intervención que debemos seguir como policías y cuáles son nuestros roles a jugar durante esta pandemia. Y tenemos que tener presente una cosa sumamente importante, ¿no? Que cualquier acción que ejecute la policía durante la pandemia tendrá repercusiones en la relación policía-población. Eso es muy importante porque tenemos que pensar a futuro las acciones del hoy. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, informarnos. Tenemos que conocer la amenaza, aunque suene trivial, es una cuestión que incluso los expertos día a día van cambiando, conocer bien la amenaza para en función de esto tomar decisiones de acuerdo a las orientaciones de las autoridades locales, ¿no? Tener capacidades propias y también capacidades de apoyos externos, ver una lógica de prioridades locales
y saber cuáles son nuestras necesidades para tener tareas claras. Organizar los grupos de trabajo, lo puse aquí brevemente, en grupos vulnerables, grupos que han superado el virus y personas que no han sido infectadas, para según eso establecer tareas esenciales y no esenciales de trabajo. Algo muy importante es potenciar los canales de información, ¿no? Información interna e información externa, en que las autoridades pertinentes puedan tomar las acciones que sean necesarias, que sean proporcionadas y que sean acciones no discriminatorias, justamente por esa lógica de las repercusiones en la relación policía-población. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un tema de formación suplementaria del fenómeno, cómo hacer frente al miedo, de las medidas sanitarias, de una nueva interacción, de nuevas formas de estrés, potenciar las capacidades a través del apoyo tecnológico, los temas de teletrabajo que también pueden ser implementados en los cuerpos policiales, el tema de planificación reflexiva, el dejar margen a iniciativa y participación colectiva, porque es un fenómeno no conocido y cualquier persona puede innovar y traer nuevas ideas que pueden ser bastante interesantes para la coyuntura. El tema de establecer protocolos de actuación sea individual, de interacción entre policías, interacción con ciudadanía y de acciones emergentes, ¿no? El tema de cómo son las políticas dentro de los cuerpos policiales, cómo van a desarrollarse los aislamientos, los temas de cuarentenas, de vacaciones, los temas de traslados para no ser vectores de contagios y también medidas restrictivas, ¿no? Cómo van a ser, y este es un tema complejo, ¿no? Los mecanismos de vigilancia. Si bien en muchos de los países no hay el tema de vigilancias masivas, de manejos de metadatos, está vigente, ¿no? Los temas que es una línea bastante tenue entre garantizar la salud, garantizar los derechos a la privacidad, cómo van a ser los controles de desplazamiento, el tema de cierres fronterizos, y un tema bastante importante ya para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo es la variación criminal en esta lógica? Una lógica en que muchos delitos han estado en alza y otros delitos se han ido reduciendo por un montón de factores y que hay que estar presentes para saberlos. Por ejemplo, el tema de agresiones físicas, hubo un aumento importante en el tema de agresiones físicas durante el confinamiento en el seno de la familia, el tema de trata de personas, los temas migratorios, temas de falsificación de medicamentos, de insumos de bioseguridad que están presentes, el tema de cibercriminalidad que hablaba el anterior expositor, cómo se ha potenciado este problema, el uso de mecanismos de pago electrónico, estafas electrónicas que están presentes en nuestra realidad y que están con una lógica de transformación de esta evolución criminal, ¿no? Nuevas modalidades de usura ante una economía bastante restrictiva, la gente busca mecanismos de economía informal y esto se deviene en un problema bastante acucioso para las autoridades, el tema de corrupción, el manejo públicos, hay donaciones, hay manejos de dinero que por lo general se hacen en emergencia y que presentan problemas en este tipo de administración, ¿no? El tema de los grupos vulnerables que hablábamos anteriormente, ¿no? La gente contagiada que en primera instancia fue un foco de discriminación, gente que tuvo que salir de sus barrios porque eran foco de discriminación por saberse víctimas del virus, pero también de grupos de migrantes, ¿no? Grupos vulnerables. Hubo un flujo migratorio a la inversa, ¿no? De población venezolana que durante esta pandemia quería regresar a su país y lo hacía por vía terrestre. Ahí entran presentes mafias de trata de personas, explotación laboral, explotación sexual que tienen que estar presentes en esta lógica de variación criminal y también el tema de control del orden, ¿no? Luego puse un par de ejemplos sobre delitos que han bajado y que están dados por el tema de restricción de movilidad, el tema de violencia. Y aquí lo importante es entender que si bien algunos delitos pueden bajar, esto no se debe a acciones policiales, acciones políticas o acciones estratégicas, sino más bien se lleva a la coyuntura de interacción, se impide la interacción social y por lo tanto las lógicas de criminalidad, de violencia se ven reducidas. Un tema bastante ejemplificador fue el tema del tráfico de las drogas, ¿no? Se cerraron las fronteras con Colombia, por ejemplo, en el caso de Ecuador, y los flujos de drogas se fueron disminuyendo. Una vez que las medidas restrictivas fueron aligerándose, los flujos de droga vinieron como en una suerte
de avalancha. Entonces hay que tener esas previsiones listas para saber hacerlas frente. Pero también a los temas de delincuencia común, ¿no? Los temas económicos están ligados muchas veces a estas lógicas. Por ejemplo, en los temas de violencia y en los temas de delincuencia, había un estudio de Soberón, ¿no?, que estudiaba un diseño de la lógica del PIB en Latinoamérica y veía cómo había una relación entre las caídas del PIB y el aumento de la subida de violencia. Tenemos previsiones de reducción del PIB de entre el 6 y el 10% hasta el 15% en la región. Y en este estudio él señalaba que por cada punto porcentual del PIB que se reduce, es un punto porcentual en violencia aumenta. Entonces hay una lógica de economía, violencia y de economía, crimen, una lógica del desempleo. Por cada punto de desempleo que se generaba, se aumentaba en 0.7 los niveles de violencia en cada país. Entonces es una lógica que hay que analizarla bien para tomar las previsiones, porque en futuro se analizan dos ejes que los puse, ¿no? Un tema de reorganización criminal. Anda cerrando, Cristian, porque ya pasó mucho el tiempo. Ya, perdón, Norberto. Se van a reconfigurar los riesgos del país con nuevas estrategias en el que hay que buscar alianzas de cooperación policial y en que hay que paliar estas crisis migratorias que hablábamos. Y otro tema, que es otro eje, que es el tema de economía-violencia, ¿no?, que les decía, economía-crisis. Hay una crisis bastante latente que le estamos sintiendo y que va a ser más acuciosa, y por lo tanto las tensiones van a estar latentes, ¿no? Tenemos estas tensiones por las faltas de recursos, hay que gerenciar adecuadamente los pocos recursos que tenemos en el seno de las instituciones policiales para poder controlar el caos que puede emerger, ¿no? Y atender a focalizar a estos grupos de personas que son vulnerables. Con eso me despido, les pido 1000 disculpas por el exceso del tiempo. Estaba con unos problemas de cambio de oficina, entonces me cogió un poco imprevisto. Les pido disculpas y es la primera vez también que tengo la oportunidad de participar con ustedes, entonces 1000 disculpas por eso. No, te agradecemos mucho, Cristian. Lo que pasa es que en realidad es el tiempo adjudicado, no el tiempo que uno utiliza el problema, ¿no? Igual que cuando Nicolás al principio nos explicaba el tema de la negociación, en realidad uno quisiera quedarse un rato bastante más largo a poder hacer preguntas, explayarse bien. También contigo, Cristian, uno quisiera que hay muchos de los detalles que vos mencionaste, porque hay ahí una carga de muchos temas que involucran la actividad policial en tiempos de pandemia, y no hablemos de lo que podría ser un futuro disparado en una pospandemia, también implican una aplicación en tiempo prolongado, ¿no? Los compañeros, supongo, los asistentes a nuestro evento están viendo que están, igual que los médicos, en muchos casos más que los médicos, en la primera línea, en el trato cara a cara con el virus o con las personas portadoras, lo cual ha incrementado mucho el riesgo de la actividad policial en tiempos de pandemia, pero además tu intervención nos agrega que han crecido las responsabilidades policiales en tiempos de pandemia, ¿no? Están cubriendo un espectro de tareas para los cuales en principio no está pensada la fuerza policial y que además excede en varios casos las capacidades físicas de la propia fuerza policial, ¿no? Quizás por eso veamos nosotros un agotamiento de nuestras fuerzas policiales en el tiempo de pandemia, ¿no? Te agradecemos mucho tu ponencia. Tenemos ahí alguna consulta para hacerte al final. Ahora entonces, si nos podés cerrar la presentación. Ahí está la de James. Entonces, con mucho gusto ex agente especial del FBI, es analista de inteligencia de Estados Unidos, es director general del North American Intelligence Exchange en Pensilvania, vicepresidente regional del Atlántico Medio para la Sociedad de Ex Agentes Especiales del FBI. Tenemos el gusto entonces de contar con él y con su exposición, que se va a referir, continuando o ampliando la exposición de Diofanó Rodríguez, sobre los elementos de investigaciones antinarcóticos exitosas
cooperación, colaboración, coordinación e inteligencia. Con mucho gusto te damos la bienvenida, querido James, y te escuchamos con mucha atención. Está apagado tu micrófono. Ahí, a ver. Tu micrófono, James. Esperemos a James a que conecte el micrófono. Mira, ¿me puedes oír ahora? Norberto, ¿me puedes oír? Ahí te escuchamos. A mí tengo la marca. Ahí está perfecto, James. Puedes empezar tranquilo. Mira, primero felicitaciones por haber organizado este conversatorio. Extremadamente interesante. Toda la información fabulosa, la de Nicolás, la de Cristian, muy, muy buena. Teniendo en mente qué tan completa fue su presentación de todos, quiero minimizar la mía para no hacerla muy redundante a lo que ya, los temas que ellos ya han tocado. Mira, el problema de establecer escenarios y modelar a la intervención policial en Latinoamérica es problemático, porque al final de cuentas, esta es una actividad limitada por legislación nacional y los códigos judiciales de cada país. Así es, pero en términos generales, la actividad policíaca, y lo ha sido por los últimos 30 años, es igual en casi todo el mundo, ¿no? Elaborar diagnósticos, resolver problemas, proteger la seguridad pública. Así es que todos los conocemos bien y déjame aquí avanzar la presentación. Mira, entonces vamos a lo del reto actual. Desde mi punto de vista, la evaluación que vamos a confrontar a corto plazo, este es uno de los problemas más graves que hemos tenido en el mundo en los últimos siglos. Y desde ese punto, las consecuencias sociales, políticas y económicas son completamente desconocidos. No podemos hacer una predicción de lo que va a pasar en una década o en 2 décadas. Eso puede seguir por mucho tiempo. Lo que sí es cierto es que la violencia, la criminalidad y los conflictos van a aumentar notablemente. Y esto va a ser un reto fenomenal para la policía y las agencias de orden público en todo el mundo. Así es que la creatividad e innovación parecen las claves para poder ajustarnos a esta catástrofe que está evolucionando en términos reales. Los retos que confrontamos, desde mi punto de vista, es la prevención policial a la delincuencia común. Esto va a seguir siendo un problema. El enfrentamiento al crimen organizado, eso yo lo defino desde los motochorros y las pandillas hasta el crimen organizado convencional, al estilo italiano, francés o norteamericano. La policía va a tener que ser más efectiva en trabajar entre el ejército y el gobierno municipales para prevenir la violencia juvenil. Porque como lo mencionó Nicolás, la violencia juvenil, y lo mencionó también Cristian, va a ser uno de los retos más grandes que vamos a confrontar. Porque si ves en la historia del mundo, los jóvenes, particularmente los jóvenes varones, son los que más se integran a actividades violentas, particularmente para poder sobrevivir ellos mismos. Tenemos que facilitar ayuda policíaca a familias y comunidades, también fortalecer la investigación policial de delitos a través de plataformas tecnológicas. Ya mi compañero Diofanor nos hizo conocer la tecnología que puede trabajar en contra de nuestros intereses, pero a la misma vez ayudar a la estrategia de la policía para proteger el orden público.
La delincuencia transnacional ha sido un tema definitorio para el siglo XXI, así como fue la Guerra Fría para el siglo XX y el colonialismo para el siglo XVIII. Los grupos transnacionales van a crecer y van a crecer notablemente, ser más efectivos y confrontamos una situación donde con los enlaces tecnológicos que existen y la capacidad de mover acciones criminales o el lavado del dinero van a ser fenomenales. Y cómo puede la policía o agencias de orden público o de inteligencia nacional lidiar en contra de estos retos va a ser algo que va a demandar mucho de los países latinoamericanos. El status quo, tenemos un movimiento alrededor del mundo donde a la misma vez que están proliferando las drogas, tenemos en ciertos países, incluso en Europa, en los Estados Unidos, donde hay un movimiento para despenalizar las drogas. Y eso puede ser un artículo para una conversación académica. Hay ventajas de despenalizarlas y no legalizarlas, pero tratarlas como un problema médico, y no como un problema criminal. Así es que podemos hacer un argumento satisfactorio sobre la legalización o mantener el status quo, que es seguir tratándola como un aspecto criminal, que ha comprobado no ser muy eficiente, ya que hemos estado lidiando con este problema por casi un siglo y no ha sido resuelto. Desde mi punto de vista, siendo un ex agente de inteligencia, que la solución posible para resolver todos estos problemas depende de la cooperación, la colaboración, la coordinación de actividades y la inteligencia. Ahora, puedes ver el gráfico en el lado derecho los elementos que, desde mi punto de vista, son esenciales y que los estudiantes o los participantes van a recibir. Pero el tema para mí que es importante para la colaboración y la cooperación es que como seres humanos todos entendemos, sea una relación social, una relación profesional, una relación marital, como tú creas, como sea, que el ser humano requiere la transparencia. No puede haber ni colaboración ni cooperación donde hay alguien con secretos, donde hay alguien con unas prioridades que no las podemos hablar. Tiene que ser completamente abierto, porque si no, la relación no es abierta y completamente transparente, no hay fe y no hay confianza. Y sin fe y sin confianza no podemos colaborar con ninguna otra agencia. Y yo les diría que, habiendo sido el director de un centro de fusión de datos aquí en los Estados Unidos, después de los ataques del 11 de septiembre, que la función más importante para mí era tener un plan de acción muy concreto, muy abierto, y utilizar la experiencia de todas las otras agencias con las que estábamos colaborando, desde la CIA hasta una policía estatal o una policía en una tribu india. Los requerimientos para desarrollar asociaciones colaborativas, pues nos ayuda a proporcionar un enfoque más sistemático y completo, abordar crimen comunitario y amenazas al orden público de una manera más eficiente, mejorar el desarrollo y la utilización de los recursos para desarrollar respuestas innovativas a los problemas que confrontamos como policías, como investigadores, como agencias de seguridad nacional. La UNODC, las Naciones Unidas, entiende y admite y ha desarrollado protocolos muy efectivos para el intercambio de información a través de toda la región. Irónicamente, están establecidos no en Argentina, pero en Chile, pero no importa. Con tal de que sea el país latinoamericano, su capacidad analítica, la
recopilación de información estadística, nos da unas pautas muy, muy buenas y un entendimiento muy cabal de los retos que estamos confrontando en todos los países latinoamericanos. Ahora, ya Argentina ha establecido un centro de fusión de datos, a la Agencia Federal de Inteligencia, que aunque está enfocada en Argentina, es un elemento muy importante para las Naciones Unidas que nos ayuda a entender el reto criminal que confrontamos no solamente en Argentina, pero Argentina, en Chile, en Brasil, en todos los países del Cono Sur, incluso en Uruguay y Paraguay, donde tienes un nido de terroristas del Medio Oriente que utilizan las tres fronteras en Uruguay y Brasil para sus vacaciones y descanso. ¿Qué más puedo decirte? Y esto tú ya los has visto, hay ciertas amenazas que todos confrontamos, incluso la seguridad de la infraestructura crítica en cada uno de nuestros países, que son grupos criminales, servicios de inteligencia extranjeros, que ya están participando a través de Latinoamérica y Sudamérica, hackers que atacan a empresas, corporaciones y al gobierno mismo en toda la región de Sudamérica, y el activismo. La diferencia entre los hackers y los activistas es que los hackers tienen una motivación económica, quieren poder sacar dinero, estafar dinero, robar información para monetizarla. Los activistas quieren tener un impacto político en las regiones donde están operando. Las amenazas también es ofensiva de información, agencias de inteligencia alrededor del mundo están operando en Latinoamérica para poder robar información oficial y utilizarla en el conflicto actual que existe entre China y los Estados Unidos, entre Rusia y los Estados Unidos, y entre los Estados Unidos y el resto del mundo. Porque cada vez nos estamos separando más de la comunidad internacional y queremos arreglar todo por nuestra propia cuenta. Y último, son los diseñadores del virus, que son un problema que todas las agencias de inteligencia y corporaciones han tenido que confrontar, que todos han sido víctimas de estos virus maliciosos. Y al final de cuentas, para una colaboración y cooperación, hay tres maneras que lo podemos hacer. Uno es coubicación, como lo ha hecho Argentina en su centro de fusión de datos por las Naciones Unidas, en la UNDOC. La coubicación nos da la oportunidad de tener un solo comando para operación, integrar todas las actividades, poder hacer una división de labor muy, muy efectiva. La comunicación esencial, porque sin comunicación efectiva no podemos ni colaborar, ni podemos coordinar lo que vamos a hacer, ni vamos a obtener los resultados que deseamos de tener. Traté de hacerlo, Norberto, tan breve como era posible. La información completa te la voy a entregar para que, si la publicas, estoy dispuesto a compartir con quien quieran más información, más detalles y más profundidad, la conveniencia de ellos, y simplemente tienen que escribirte un correo electrónico o escribírmelo a mí y con gusto colaboramos. Muy bien, querido James. Como siempre, muy gentil y sumamente generoso. Les comento, así ya terminando, es la última exposición. Ahora vamos a hacer algunas preguntas, tratando de ser breves y ya culminar, pero sí les digo que vamos a hacer una publicación en unos días a partir de las intervenciones de nuestros expositores para tener entonces un documento que permita la relectura, la consulta y demás. Les dejo en el chat, ahora lo volveré a hacer, el correo a partir del cual pueden comunicarse todos para requerir, consultar, preguntar lo que necesiten en relación a este conversatorio. Te pido, James, si podés cerrar
la pantalla, dejar de compartirla. Es lo que estoy buscando hacer ahorita mismo. Bueno, igual no hay problema porque ya no hay exposición. Vamos a una pregunta a cada uno de los expositores. Nicolás, si estás por ahí. Nicolás. Roberto, Ahí ¿sí me está. escuchás? Sí, te escucho perfecto. Tu exposición fue por demás interesante y era una pena tener poco tiempo, así que tengo más que una pregunta, una reflexión, a ver si podés ampliar o comentar sobre la politización de las fuerzas policiales, ¿no? Que está fuera de tu exposición, pero creo que fue una de las primeras cosas que dijiste. ¿Hubo algún comentario relativo a eso, como una cuestión, por supuesto, que sucede? Si podés ampliarnos la idea o por lo menos relatar la experiencia en Argentina. Te refería a la politización de todo lo que son las fuerzas de seguridad pública y en menor medida las Fuerzas Armadas. Exacto, esa idea. La idea yo creo que es algo que, como bien te decía, o les decía a todos los participantes, va en desmedro del fin propio de las fuerzas de seguridad pública y Fuerzas Armadas, que son la protección, el resguardo de la sociedad en su conjunto en general. ¿Por qué te hablo de politización? Cada institución, en su fin, generalmente, y pasa en la mayoría de los países, en su legislación, son instituciones autárquicas, que si bien dependen de un poder ejecutivo, tienen poder de decisión sobre ciertas cuestiones institucionales, ya sea diagramación de operativos, selección, capacitación de recursos humanos y demás. El problema con la politización de las fuerzas de seguridad es precisamente que esa autonomía de poder de decisión, de diagramación, de selección y todo lo que eso conlleva, porque no nos olvidemos que podemos tener toda la tecnología del mundo y de hecho la vamos a tener en algún momento, pero el recurso humano nunca se va a poder suplir, porque podemos tener la mejor AI, pero si esa inteligencia artificial nadie la opera o nadie la genera, sería inútil tenerla, por así decirlo. O sea, el recurso humano es la prioridad. Y yo creo que a través de esto que está pasando mucho en Argentina, donde los cargos gerenciales o cargos de decisión lo están ocupando personas que no son profesionales de la seguridad, que no tienen un conocimiento acabado de la materia, ni de campo ni académica, esas personas hoy están dirigiendo las instituciones, Norberto. Entonces, obviamente que yo no hablo de una malicia de parte de esas personas al dirigir las instituciones, pero sí hablo de un desconocimiento que conlleva obviamente a que no se den los resultados esperados. Por eso hoy tenemos quizá un crecimiento, particularmente en Argentina, bastante complicado en el tema de delincuencia, con delitos cada vez más violentos, pero porque no se está dejando actuar a los profesionales que sí saben actuar y a aquellos que podrían diagramar mejores planes de seguridad. ¿Me escuchás, Norberto? Sí, se te está escuchando, Cristian. No, Nicolás. Nicolás por este lado. Se está escuchando. Se ha trabado Norberto. Hola, sí. Ahí sí. Se me trabó. Bueno, llegué a escuchar prácticamente todo. Ya, te agradezco, Nicolás. En Argentina el tema de la politización de las fuerzas de seguridad en general, porque pasa desde el Ministerio de Seguridad para abajo, incluso para arriba, las fuerzas policiales de provincia, etcétera. La política es como prácticamente el 100% de la cuestión, y si sale mal, es una cuestión policial, ¿no? Una acotación, para que vos veas hasta dónde la politización de la fuerza. Acá particularmente en Córdoba, a raíz de un hecho que se está investigando, donde obviamente ya ciertos sectores ya condenaron a los policías actuantes, ya está condenado antes de que se empiece a investigar, por un hecho de un chico fallecido a través de un control medio dudoso, hay versiones diferentes, donde se actuó 2 policías, termina un chico de 17 años fallecido por un impacto de bala, digamos, que
te vuelvo a insistir, está todo en materia de la justicia y en materia de investigación hasta el momento, o sea, no se ha determinado nada. Eso fue el día de antes de ayer. Hoy se relevó toda la cúpula de seguridad capital. Por ese hecho, cuando no se puede relevar una cúpula de seguridad porque un hecho que se está investigando, que todavía no hay ni una condena, ni una certeza de lo que pasó, no se puede tomar tan a la ligera, y de ahí te hablo de la politización, o sea, por ahí el político, para no quedar mal y dar una respuesta a algo, automáticamente releva toda la cúpula de seguridad. Y eso pasa en todos los ámbitos. Tal cual. Es bueno lo que dice Nicolás porque permite compartir a los compañeros la situación o la experiencia en la Argentina. Los participantes de Argentina lo saben, por supuesto, muy bien, pero es una situación general en toda la región con más o menos injerencia o politización, sería la mejor palabra, de las fuerzas de seguridad. Gracias, Nicolás. Diófano, una cuestión, en realidad es una pregunta, creo que concreta, que nos han hecho respecto al rezago de las instituciones policiales en términos de infraestructura digital para acometer, resolver las problemáticas que tengan que ver con ciberseguridad, y también un rezago en términos de legislación en temas de ciberseguridad. A ver, ¿qué podés decirnos sobre esto? Si lo ves en la región o cómo se ve en Colombia. Bueno, varias cosas. Yo creo que hay varios elementos interesantes para revisar. Primero, pues, porque digamos que los CERTs, que son los centros de atención de incidentes, que hay en todos los países, y obviamente América Latina, en cada país va a tener uno donde confluyen fuerza pública, tanto ejército, policía, con todas las áreas de inteligencia, pues ha venido creciendo. Creo que de hecho lo miraba en el último informe que presentó el Banco Interamericano de Desarrollo junto con la OEA, haciendo el comparativo del 2016 frente al que presentaron este año, pues han habido unos muy buenos avances. Realmente hay unos avances interesantes en ese informe. Obviamente sí, estamos todavía, digamos que cortos frente a instituciones privadas que tienen un desarrollo mucho mayor, donde han venido creciendo. De hecho, uno en la parte privada encuentra que ya estamos hablando de Endpoint, de todo lo que tiene que ver con Endpoint, con Blue Team y Red Team, que son elementos interesantes, sobre todo en Endpoint, porque yo puedo empezar a hacer seguimiento a partir del usuario. Y es como deberíamos nosotros en la parte policial empezar a anticipar. Por eso es muy importante todo el tema de la ciberpolicía, a fin de que se pueda patrullar esa internet y podamos saber cuáles son los delitos que más nos afectan, uno, desde el punto de vista digital, y segundo, que podamos también bloquear ese tipo de páginas. Obviamente la cooperación aquí juega un papel importante porque, como todos saben, nosotros en legislación venimos un poquito quedados en comparación por lo menos con Europa y las directivas que pueda tener Europa, inclusive Estados Unidos. América Latina viene un poquito quedado en algunos temas de legislación. Entonces, por lo menos para un tema de phishing o para un tema de sextorsión que se puede hacer a través o de bullying, que se puede hacer a través de ciberbullying, que se puede hacer a través de los correos electrónicos. A veces cuando se hacen correos electrónicos externos a los no corporativos, pues obviamente podemos saber cuál es la IP a través del head del correo, pero esa IP corresponde a un servidor del prestador de servicio. Y si no se tiene colaboración para poder el tema de las órdenes judiciales y poder llegar a quién fue el que generó ese tipo de correos, pues la investigación tal vez llegue hasta ahí. Entonces, sí es importante avanzar, sí es importante crecer más frente a este tema de seguimientos, obviamente para poder anticiparnos a muchos de los delitos que sabemos se están dando en este momento, temas de ciberextorsión, temas de
estafas, el tema de phishing, que es uno de los elementos bien interesantes que han crecido, y ahora en temas de pandemia, por lo menos si hablamos de América Latina, más o menos el exponencial es del 150% de los delitos en la red aumentaron en un 150-200%, en temas de estafa, en temas de ciberextorsión, en temas de sextorsión. Bueno, basados en esos elementos, en los básicos, sobre todo, por lo menos con temas como ransomware, que ha venido haciendo temas de secuestros de redes, donde pide un rescate por esa red. Y ahí hay dos cosas. Se sabe, y han salido en las noticias, la última semana tal vez, 3 noticias de grandes empresas que han tenido que pagar para poder recuperar esa información. Pero ahí hay dos cosas interesantes. La primera y la más importante es que pagamos, nos devuelven, pero no sabemos qué información perdimos. Porque a nosotros nadie nos garantiza que no hicieron una copia de la información, que no expusieron un secreto comercial, que no husmearon más allá de muchas otras cosas. Entonces, en la medida en que esto es como en la parte física, ¿no? Uno dice que cuando a uno le hacen una extorsión y paga, y eso lo dirán los señores oficiales de la policía, Cristian me podría corregir de pronto de alguna manera, y es que cuando tú pagas en una extorsión, en Colombia se dice, te conviertes en la vaquita lechera, siempre vas a tener que dar y pagar para evitar que te pase. Es igual en el tema virtual, ¿no? Es como la condiciona a esa afirmación que están haciendo Norberto. Bueno, muy bien, gracias, muchas gracias, Diofanor. Cristian, una pregunta rápido. Nos consultan sobre los procedimientos que existen o que se pueden prever o que conozcas respecto al resguardo de la integridad física y psicológica de los policías en la actual situación de pandemia, en un entorno con riesgos nuevos, muy confrontativos para los policías. No, la cuestión entonces de procedimientos para el resguardo de la integridad física y psicológica de los policías. Gracias, Norberto. Mira, yo creo que es una pregunta bastante compleja, ¿no? Aunque parezca bastante simple. Muchas veces tenemos la idea de tener respuestas mágicas que nos digan, haz esta receta y todo está solucionado. En una coyuntura tan compleja como el de la pandemia es difícil dar una receta única, pero yo creo que hay dos ejes bastante claros. El uno es una cuestión etérea que a veces parece simple, aunque la gente así no lo vea, es el tema de información. El contar con la información necesaria para saber a qué nos enfrentamos es vital para saber qué acciones vamos a ejecutar. Entonces, y hablo de esto en un contexto en que estamos desbordados de información, ¿no? Estamos inundados de información, pero muchas veces no sabemos cuál es la información contrastada, verídica, efectiva, y cuál es una serie de cadenas que están circulando, sea por redes sociales, sea por medios tecnológicos, a través del Internet. Entonces, contar con información que sea la adecuada es vital para saber qué es lo que tenemos que hacer verdaderamente. Por otro lado está el tema material. Sin duda alguna necesitamos mecanismos de protección. Los policías, al igual que médicos y otros funcionarios que están en primera línea, en interacción constante con personas, son seres vulnerables, especialmente vulnerables a contraer el virus. Entonces, tener elementos de bioseguridad son vitales, pero además de los elementos de bioseguridad, como los gel hidroalcohólicos, como las mascarillas, como el lavado constante de manos y estas cosas, mantener las distancias adecuadas, conocer cuáles son las pautas y las líneas de comportamiento es vital. Ahora, un problema que tenemos también, que yo veo bastante en nuestros entornos, es el tema de la paternalidad, ¿no? Queremos que alguien nos dé las soluciones, cuando en la mayoría de casos somos nosotros. Si nosotros mismos no nos cuidamos, difícilmente alguna persona externa, así sea un colega de trabajo, un jefe, un compañero, va a velar
por esa seguridad personal, ¿no? Entonces tenemos que ver primero como una esfera nuestra en la que tenemos que protegernos nosotros mismos y luego acompañar de lo que pueden hacer el resto, ¿no? Hasta qué capacidades tienen los cuerpos de policía de suministrarnos estas medidas de bioseguridad, cuáles son los mecanismos más efectivos para proteger nuestro espacio, nuestro ser, en nuestro hogar, con nuestra familia, todos estos temas de interacción que hablábamos en algún momento, porque es la suma de todas estas pequeñas cosas, de tener información, de contar con elementos, de proteger nuestros espacios, de asegurar nuestros recursos, de tener interacciones adecuadas, los que nos van a sumar una protección un poco más segura, entre comillas, ¿no? Porque nadie estamos libre de contraer el virus. Pero hacer todas estas pequeñas cosas nos dan ciertos márgenes de garantía que nos permite desarrollar nuestras actividades en un marco un poco más seguro. Muy bien, Cristian. James, ¿estás ahí? No te veo. A ver. Bueno, a ver si James reaparece. Después le hacemos, a ver, ahí está, ¿no? Hola, James. Ahí está tu audio apagado. Tu audio está apagado, James. ¿Me puedes oír? Ahí va. Mira, con el beneficio de haber sobrevivido a los ataques del 11 de septiembre en Washington y en Nueva York, Irak y Afganistán durante la invasión, el punto que está haciendo Nicolás, y decirlo brevemente, es que hay dos elementos: la salud física del oficial, del policía, del individuo, y la salud psicológica. La mejor manera de abordar es crear una organización que dice, si tienes problemas psicológicos o físicos, ven, repórtelos y hacemos todo lo posible para ayudarte. En vez de tratar de forzar una solución para todos, tenemos que hacerla individual para que cada individuo tome su propia polución y diga, yo necesito ayuda. Así es que eso es todo. Aquí en el ejército, la administración de veteranos te hace disponible para que vengas si tienes situaciones de un estrés postraumático. Puedes ir y decirme, tengo problemas aquí, necesito ayuda, y te lo hacen disponible. No hay criticismo, no hay castigo, no hay nada negativo. Simplemente te lo hacen disponible y la organización dice que es lo correcto, es lo que se debe hacer, es lo moral y lo correcto. Y eso es todo. Bueno, gracias, James. La verdad lo veo a Nicolás como sonriendo, diciendo, evidentemente es como que incluso no es importante porque incluso la perspectiva nuestra al pensar estos temas de apoyo psicológico y físico a policías es una perspectiva desde, bueno, a ver qué es lo que podríamos hacer, y James nos dice, lo que hay que hacer es hacerlo, ¿no? Entonces la responsabilidad, la carga, no recae ni siquiera en la fuerza policial, sino en cuáles son las prioridades, privilegios y capacidades del Estado a la hora de creer que el país va hacia un entorno de seguridad. Sí, Nicolás, decinos. Ahí el audio está, dale. Yo, antes que nada, Norberto, realmente reconocer a James por todas las incursiones, todo el trabajo, y realmente contar con su presencia es un honor, realmente un privilegio contar. Haciendo referencia particularmente a lo que él decía, acá por lo menos todas las instituciones cuentan con los departamentos de salud pertinentes para las evaluaciones psicológicas, psicofísicas del personal. ¿Cuál es el problema que tenemos y por qué no acude el personal? Eso es algo muy sencillo. Porque se han tornado como departamentos de castigo y no de apoyo. Entonces, de repente, el personal que acude en busca de una ayuda, automáticamente es pasado en pasiva, lo que se dice acá en pasiva,
o sea que se lo desafecta de parte de su salario, no puede hacer otra actividad para generar más salario, se le saca su armamento reglamentario por 30 días, 40 días. En vez de contener, en vez de apoyar, estamos funcionando como un castigo esos departamentos de ayuda, como dice James. Tendrían que funcionar de ayuda para contener, no para automáticamente pasar en pasiva o castigar con una quita de su salario al funcionario que va solicitando ayuda. Y es por eso que muchas de las personas, o muchos de los efectivos policiales, no acuden. Aún necesitando ayuda, no acuden. No nos olvidemos que todas las instituciones, por más que no se publiquen, porque no son noticias, todas, no solamente en Argentina, sino en todos los países del mundo, tienen una tasa de incidencia de suicidio dentro de sus filas que es muy, muy alta. Por esa misma razón, porque en algunos lados, como dice James, quizás no contarán con esos departamentos de apoyo, y en los lados donde se cuenta con esos departamentos de apoyo están funcionando como castigo y no como apoyo, que es su fin primordial, digamos. Bueno, muy bien. Bueno, con muchísimo gusto, placer y orgullo, entonces damos por terminado este conversatorio. Déjenme manifestarles un par de cosas cerrando. Por supuesto, es nuestra idea, espero que podamos seguir trabajando con nuestros amigos del Grupo Mundial de Policía, Nicolás, a organizar otros conversatorios, a ver si podemos organizar otros sobre mujeres policías, que también es un universo que merece toda nuestra atención, y a ver si podemos abocarnos a tratar de organizar un conversatorio en ese sentido. Vamos a ver cómo desarrollamos el trabajo sobre negociación, que ha sido un tema que ha sobresalido en este conversatorio, y vamos a hacer la publicación de las ponencias y presentaciones que se han hecho hoy. Desde mi punto de vista, te agradezco infinitamente, Nicolás, no solo por tu participación, sino por la gestión y el trabajo que el Grupo Mundial de Policías han realizado. Querido Diofanor, un gran abrazo hasta Colombia, muchas gracias por tu compañerismo, interés y participación de siempre. Querido Cristian, hasta Ecuador te mandamos muchísimos saludos, un gran cariño. Destacamos, por supuesto, con mucho orgullo tu trabajo profesional, tu capacitación, tu desarrollo profesional y tu formación. Te mandamos un gran saludo. Y querido James, como dijo Nicolás y decimos todos, un gran cariño, un gran abrazo, nuestro agradecimiento de siempre por tu generosidad al compartir conocimiento, experiencias y materiales con los cuales contás en tu acervo. Muchísimos saludos para todos nuestros participantes, un gran abrazo desde Buenos Aires, aquí en la Argentina, y nuestro deseo de que todos tengan un excelentísimo fin de semana. Un gusto, muchos saludos. Muchas gracias, Norberto. Gracias, Norberto. Gracias a todos. Hasta Gracias luego. a todos. Cristian, gracias. James, gracias. Norberto. Yo les quiero, Nicolás, antes de que quizás se retiren, les quiero dejar un consejo de día viernes. Dentro de la negociación hay personalidades negociables y no negociables. Nunca negocien con su pareja porque es la peor negociación y van a perder. Es la única que se pierde siempre. Esa la va a perder todos los días. Esa la va a perder todos los días, Nicolás. Para día viernes. Muchísimas gracias a los participantes. Un honor compartir con ustedes, hermanos de distintas partes del mundo. Gracias por todo. Ok, gracias. Chao. Adiós a todos. Nicolás, gracias. Cristian, gracias. James, un gustazo. Muchísimas gracias por todo. Es un placer.